¿Por qué Jesús tuvo que descender al infierno después de su muerte? Mientras los clavos perforaban su carne y la cruz se alzaba como símbolo de derrota, los ojos llorosos de sus seres queridos clamaban al cielo, deseando que el dolor terminara. La muerte lo envolvió, pero no fue el final. Jesús desapareció. Su cuerpo yacía en una tumba, pero ¿su espíritu? Nadie lo vio. Nadie lo oyó. Durante 3 días, el cielo guardó silencio, y la tierra temblaba por lo que ocurría en lo invisible. ¿Qué pasó entre el viernes oscuro y el amanecer glorioso del domingo? ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué hizo en ese misterio entre la muerte y la vida? Muchos creen saber la historia, pero hay una verdad más profunda, escondida entre las líneas de las Escrituras, que pocos se han atrevido a explorar. Quédate hasta el final. Porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de ver la cruz, la muerte y la victoria. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, por favor suscríbete a nuestro canal. Es una excelente manera de apoyarnos y motivarnos a crear más contenido de calidad. La Biblia ofrece pistas misteriosas sobre las llaves del infierno, espíritus encarcelados y el dominio de la muerte misma. Pero, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Dónde estaba Jesús cuando su cuerpo yacía en la tumba? Jesús mismo había profetizado antes de morir lo que ocurriría durante esos 3 días. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Lo que significa exactamente el corazón de la tierra es un misterio, pero Pablo lo aclara. Él explica que, antes de resucitar, Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Estos 2 pasajes conectados revelan algo importante. Jesús, después de su muerte, no fue inmediatamente al Padre. Descendió a un lugar específico. Pero, ¿es este lugar realmente el infierno? ¿Y por qué Jesús tuvo que ir allí? Un versículo misterioso explica que este lugar contenía espíritus encarcelados. Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La frase espíritus en prisión nos da una pista sobre el propósito de Jesús. Pero si piensas que Jesús fue allí para liberar a estos espíritus encarcelados, no es así. La respuesta es aún más asombrosa. Para comprenderlo realmente, primero debemos explorar el entendimiento judío de la época. Este lugar, el corazón de la tierra, tenía un nombre en la antigüedad. En el Antiguo Testamento hebreo, se llamaba Seol. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, se conocía como Hades. Cuando la Biblia se refiere al Seol o al Hades, no siempre significa el infierno de tormento eterno que a menudo imaginamos hoy. En el pensamiento judío de la época, el Seol era la morada general de los muertos. Las almas de casi todos los que morían iban allí, tanto justos como injustos, esperando el juicio final. Ciertas tradiciones judías creían que este reino estaba dividido en áreas separadas, una para los justos, un lugar de consuelo, a veces llamado el seno de Abraham, y otra para los injustos, un lugar de tormento y angustia. Esto nos ayuda a entender quiénes eran realmente los espíritus en prisión. No eran demonios como Satanás o ángeles caídos, eran las almas de seres humanos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Estaban encarcelados porque estaban retenidos en este reino de la muerte, incapaces de salir por sí mismos. Esperaban una resolución. Jesús, en espíritu, descendió a este reino de los muertos, el Hades, un lugar lleno de almas humanas que esperaban. El versículo de Pedro dice que él fue allí y predicó. El propósito de su descenso no era sufrir castigo, era una misión. Pero no era una misión simple, era una incursión en territorio enemigo, un reino con un poderoso guardián que se le opondría. El guardián, como indica Hebreos, es Satanás, para que por medio de la muerte, destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. La Biblia nos dice en este versículo que Satanás tiene el poder de la muerte. Esto significa que la autoridad de Satanás no se limitaba a tentar a los vivos, su poder se extendía al destino de las personas incluso después de la muerte. Él tenía autoridad sobre este reino y mantenía a las almas prisioneras bajo el poder de la muerte. Nadie que entraba allí podía escapar por sus propias fuerzas. Por lo tanto, Jesús descendió a un reino gobernado por su mayor adversario, en un acto de confrontación directa.
Y aquí aparece otra pista crucial. En el libro de Apocalipsis, el Jesús resucitado declara su victoria con palabras decisivas: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves simbolizan autoridad poderosa y control total. Quien tiene las llaves de un lugar tiene el poder absoluto para abrir y cerrar sus puertas a voluntad. Si Satanás antes tenía el imperio de la muerte y ahora Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades, debió haber ocurrido una confrontación durante esos 3 días. El descenso de Jesús fue, entonces, un acto de guerra, una invasión para arrebatarle a Satanás su autoridad. Pero, ¿por qué Satanás tenía este poder? ¿Y por qué Jesús decidió quitárselo? Para entender por qué Jesús tuvo que arrebatarle el control de la muerte a Satanás, primero debemos comprender cómo Satanás lo obtuvo. El origen de este poder se remonta al principio, en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo, y la Biblia es muy clara en este punto: la consecuencia directa del pecado es la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Satanás, como el tentador original que introdujo el pecado, se convirtió en el que tenía el poder de la muerte. Jesús, sin embargo, era diferente. A diferencia de los hombres, él era sin pecado. Pero para que su victoria fuera completa, morir no era suficiente. El dominio de la muerte era como una fortaleza, y la única manera de entrar en esa fortaleza era muriendo. Jesús mismo afirma esto cuando dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Tengo autoridad para entregarla y para volver a tomarla. La muerte podía atrapar a los pecadores, pero no a alguien sin pecado como Jesús. Jesús entra como un conquistador victorioso. Pablo habla de su victoria: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle curioso y muy importante: la Biblia llama a Jesús las primicias de la resurrección. Esto significa que Él fue el primero en derrotar a la muerte para siempre, y Él es la garantía de que todos los que creen en Él también la derrotarán. La victoria de Jesús en el Hades fue completa. Había predicado a los espíritus que esperaban en el infierno, había tomado las llaves de la muerte y había liberado a los justos que esperaban. Con esto, la historia parece haber llegado a su fin. Pero Satanás, aunque derrotado en la batalla decisiva, no se rinde. Su poder sobre la muerte eterna había sido quebrado, pero su capacidad para engañar y causar sufrimiento en el mundo permaneció intacta. La nueva guerra de Satanás no sería en las profundidades de la tierra, sino en su superficie, en las mentes de los hombres. Su primer movimiento ocurrió en la misma mañana de la resurrección. El cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, su alma había regresado victoriosa del Hades. Satanás ya no podía retenerlo, así que su única defensa fue mentir. El Evangelio de Mateo cuenta cómo los líderes religiosos, en su desesperación, pagaron a los soldados que custodiaban la tumba. Les ordenaron que difundieran una historia falsa, que los discípulos de Jesús habían venido durante la noche y robado el cuerpo. La estrategia era clara: si la gente no creía en la resurrección física, la victoria sobre la muerte no tendría significado para ellos. La conquista del Hades permanecería como un secreto, una historia sin pruebas. Pero la mentira no fue su única respuesta. Su derrota también lo llenó de ira. El libro de Apocalipsis describe a Satanás como un gran dragón que, al no poder destruir a Cristo, dirige toda su furia contra los seguidores de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto explica lo que sucedió en los años y siglos que siguieron, la intensa persecución contra los apóstoles y la iglesia primitiva. Satanás ya no podía usar la muerte como una prisión final para los creyentes, así que intentó usarla como un arma de terror en vida, para hacerlos abandonar su fe. Su defensa se convirtió en un ataque vengativo contra aquellos que ahora llevaban la promesa de la vida eterna, la misma promesa que él había perdido como carcelero. Así, la victoria de Jesús en el Hades no trajo paz a la tierra. Por el contrario, marcó el comienzo de un nuevo tipo de conflicto, una guerra por la fe,
la verdad y la perseverancia de los creyentes, un conflicto que, según la Biblia, continuará hasta el día del juicio, cuando Satanás mismo sea juzgado y su derrota sea entonces absoluta y eterna. Pero hubo otra consecuencia inmediata de la victoria sobre el infierno. En el momento en que Jesús murió, los muertos resucitaron y emergieron de las tumbas en el cementerio de Jerusalén. Mateo lo confirma, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El descenso de Jesús al reino de la muerte no es solo una interpretación aislada. De hecho, fue tan importante que se incluyó en uno de los textos más antiguos y respetados del cristianismo, el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles no es un libro de la Biblia, es un resumen, una declaración de fe muy antigua. Su origen más temprano se remonta a Roma, alrededor del siglo II. Estas eran las palabras que una persona tenía que declarar públicamente para demostrar su fe antes de ser bautizada. Su propósito era claro, definir lo esencial de la fe de manera breve y directa, y también proteger a la Iglesia de falsas enseñanzas tempranas, que a menudo negaban que Jesús fuera un hombre real que verdaderamente había nacido, sufrido y muerto. Pero aquí hay un detalle interesante sobre su nombre, se llama Credo de los Apóstoles, no porque los apóstoles lo hayan escrito juntos, sino por una leyenda antigua muy popular. Se decía que cada uno de los 12 apóstoles había contribuido con una de las frases del credo antes de dispersarse por el mundo. Aunque hoy sabemos que esto no es históricamente exacto, el nombre perduró. Refleja que su contenido se basa en las enseñanzas fundamentales que los apóstoles transmitieron. Este credo, aún recitado por millones de cristianos hoy, cuenta la historia de la salvación, y en el centro de la narrativa encontramos una declaración muy clara sobre lo que Jesús hizo después de morir. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero la frase, descendió a los infiernos, no estaba en las primeras versiones de este credo. Comenzó a aparecer y volverse más común en otras declaraciones de fe a partir del siglo IV. Con el tiempo, surgieron más preguntas sobre si Jesús realmente tenía las llaves del Hades, y se incluyó en el credo para eliminar dudas. Pero el Credo de los Apóstoles no es el único texto antiguo que sostiene esta creencia. Otros textos cristianos primitivos lo afirmaban aún más enfáticamente. Uno de los más importantes se conoce como el Credo de Atanasio. Este credo es diferente, es casi un manual teológico, una explicación profunda y precisa de las creencias cristianas. Lleva el nombre de San Atanasio, una figura clave del siglo IV. Atanasio fue obispo de Alejandría y el mayor defensor de la fe cristiana contra una idea peligrosa y extendida en su tiempo, el arrianismo. Esta enseñanza afirmaba que Jesús no era verdaderamente Dios en el mismo sentido que el Padre, sino un ser creado. Atanasio luchó toda su vida para defender la plena divinidad de Cristo. Por eso, el credo que lleva su nombre es tan importante, fue formulado como una defensa poderosa y detallada contra estas falsas enseñanzas, definiendo con total claridad la fe en la Trinidad y en la doble naturaleza de Cristo, tanto divina como humana. Y en este credo, se declara claramente sobre Jesús, padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero hay otra historia cristiana antigua que describe el descenso de Jesús. Es un texto muy popular conocido como el Evangelio de Nicodemo. Se considera apócrifo, pero fue inmensamente influyente y respetado durante la Edad Media. La segunda parte de este Evangelio no solo afirma que Jesús descendió al Hades, lo revela como una hazaña gloriosa, una confrontación cósmica entre la luz y las tinieblas. El relato comienza en el corazón mismo del reino de los muertos. Una oscuridad absoluta reinaba en ese lugar, hasta que, de repente, una luz deslumbrante irrumpió como un relámpago celestial. Era Jesús. Y su sola presencia desató el pánico en el infierno. Satanás y todo el Hades temblaron ante el resplandor del Hijo de Dios. Con voz poderosa, como el estruendo de muchas aguas, Jesús clamó, «Abran las puertas». Pero no obedecieron. Entonces, con autoridad divina, las rompió. Irrumpió en la fortaleza de la muerte, encadenó al adversario, y extendió su mano hacia el primero que cayó, Adán.
Lo levantó del polvo, y con él una multitud comenzó a emerger detrás: Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, los justos, todos los que habían muerto en la esperanza de la promesa. La historia los describe como una procesión triunfal saliendo de la sombra y marchando hacia la luz. Todos ellos habían esperado en un lugar especial dentro del Hades, conocido como el seno de Abraham. Este lugar, mencionado por Jesús en la parábola del rico y Lázaro, era un refugio de paz, separado del tormento por un abismo infranqueable. Allí no había extraños. Solo hombres y mujeres que habían vivido con fe en las promesas de Dios, esperando siglos por la llegada del Mesías. Y por fin, había venido el Libertador, el Redentor. Aquel que no solo venció a la muerte, sino que descendió a sus dominios, para liberar a los cautivos. Pero algo que ocurrió en la cruz ha desconcertado a muchos, incluso a teólogos y estudiosos. Un detalle que, a primera vista, parece contradecir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús, en sus últimos momentos, se volvió hacia él con fe y arrepentimiento. Y Jesús le respondió con una promesa que ha intrigado a generaciones. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo es posible? Si Jesús descendió al Hades, al lugar de los muertos, ¿cómo podía estar ese mismo día en el paraíso con el ladrón? La clave está en comprender qué significaba realmente paraíso para el pensamiento judío del siglo I. En aquella época, esa palabra no siempre se refería al cielo como lo entendemos hoy. Muchas veces se usaba para describir el seno de Abraham, ese lugar de descanso y paz reservado para los justos dentro del Hades. Era un refugio en medio de las sombras, una especie de oasis espiritual frente al tormento del otro lado del abismo. Jesús no estaba contradiciendo su descenso. Al contrario, estaba incluyendo al ladrón arrepentido en su misión. Le prometió que sus almas se encontrarían ese mismo día en ese lugar de consuelo donde estaban Adán, Abraham, Moisés y los demás justos que esperaban la redención. Pero aún hay un detalle más que ha generado debate. En los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento no existían comas ni puntuación. Estas fueron añadidas siglos después por traductores. Por eso, algunos estudiosos proponen una lectura diferente del versículo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús estaría haciendo la promesa en ese momento, sin afirmar que se cumpliría ese mismo día. Aunque esta no es la interpretación más aceptada, demuestra algo fundamental: un solo detalle, una coma, puede cambiar completamente nuestra percepción, y abrir una nueva puerta para entender el misterio del descenso de Cristo. La victoria de Jesús en el Hades no fue solo un acto de redención, fue una declaración de autoridad absoluta. Al resucitar, no solo venció a la muerte, se levantó con las llaves en la mano, símbolo de dominio total sobre el reino de los muertos. Con esas llaves, Jesús abrió las celdas que por siglos habían mantenido cautivos a los justos. Liberó a los que esperaban, pero no destruyó aún la prisión. Porque aunque derrotado, el sistema del Hades, la estructura de la muerte, siguió existiendo. Su final no ocurrió en la tumba vacía, sino que fue pospuesto para el gran día del juicio. El libro de Apocalipsis lo anuncia con poder y claridad. En el momento conocido como el juicio del gran trono blanco, toda la humanidad comparece ante Dios. Desde los más olvidados hasta los más poderosos. Ninguno queda fuera. Entonces, la escena cambia, la muerte y el Hades, ya sin poder, son obligados a entregar a todos sus muertos. Se acaba el silencio. Se abren los registros eternos. Cada alma es juzgada, no por apariencias, sino por sus obras. En ese momento final, la muerte y el Hades ya no tienen autoridad, ya no son guardianes del más allá. Su propósito ha llegado a su fin, y serán arrojados al lago de fuego. Su existencia será borrada para siempre. Porque aquel que bajó a los abismos con poder, también regresará para cerrarlos eternamente. Una vez que la muerte y el Hades entregan a sus últimos cautivos, su destino queda sellado. Su función ha terminado. Ya no tienen lugar en el nuevo orden. Han sido los grandes enemigos de la humanidad, pero serán los últimos en ser destruidos. El Apocalipsis lo describe con una imagen escalofriante y final.
Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aquí no hay retorno. Este es el fin definitivo. La propia muerte, aquella que ha perseguido a la humanidad desde el Edén, es arrojada al abismo. Su misma existencia es borrada. La segunda muerte es la separación eterna, el olvido final, el fin de todo lo que no puede coexistir con la vida de Dios. El plan de victoria de Jesús se revela en 3 fases. En la cruz, desarmó el pecado, el aguijón de la muerte. En su descenso, tomó las llaves, la autoridad sobre el Hades. En el juicio final, la muerte misma será aniquilada, no quedará ni rastro de su dominio. Y así, en los nuevos cielos y la nueva tierra, se cumplirá la promesa más esperada. Ya no habrá más muerte. Pero, ¿eran los justos del Antiguo Testamento los únicos que estaban en el inframundo? La Biblia sugiere que no. Que en las profundidades del Hades también estaban encarcelados otros seres, más antiguos, más oscuros, más peligrosos. Cartas como Judas y 2 Pedro nos abren una ventana a este misterio. Hablan de ángeles caídos, de entidades que abandonaron su morada celestial y fueron arrojadas a prisiones de oscuridad. No están esperando redención. Están esperando juicio. Pedro lo dice con claridad. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones tenebrosas hasta el juicio. Estos no habitan en un lugar de consuelo, como el seno de Abraham. Estos están encadenados en tinieblas, conscientes de que el final se acerca. Y cuando Jesús descendió al Hades, su presencia no solo iluminó a los justos. También sacudió esas cárceles. No fue a liberarlos, fue a proclamarles su derrota. A anunciarles que la cruz ya había vencido, y que su líder, Satanás, acababa de ser humillado. Los primeros cristianos vieron este evento como el cumplimiento de antiguas profecías. Una de las más poderosas está en el Salmo 16, donde David profetiza: No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Siglos después, en Pentecostés, el apóstol Pedro citó ese mismo salmo ante una multitud, diciendo: David murió. Su tumba está con nosotros hasta hoy. Así que no hablaba de sí mismo, hablaba del Mesías. Jesús no fue abandonado en la muerte. Bajó al abismo, para vencerlo desde dentro. David lo había profetizado siglos antes: el alma del Mesías no sería abandonada en el Hades, ni su cuerpo vería corrupción. Pedro, en el día de Pentecostés, declaró con valentía que Jesús de Nazaret era ese Mesías, y que su resurrección era la prueba irrefutable de que esta antigua promesa se había cumplido. Pero no fue solo un regreso a la vida. Fue una victoria total. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, describe este momento con un lenguaje militar impresionante. Habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y potestades no son gobiernos humanos. Son rangos del ejército espiritual del mal, fuerzas demoníacas bajo el mando de Satanás. Y Pablo afirma que Cristo los desarmó como a soldados vencidos, dejándolos sin defensa, y luego los exhibió, humillados, como parte de un desfile triunfal, como hacían los generales romanos cuando regresaban de la guerra. Fue una victoria completa y pública. El infierno fue derrotado. El enemigo fue avergonzado. Los cautivos fueron liberados. Pablo lo expresa también en Efesios. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, todo aquello que había mantenido prisioneros a los justos, fue conquistado y llevado en triunfo. A lo largo de la historia, los cristianos han reflexionado sobre este evento profundamente. Pero no todos lo han interpretado de la misma forma. Las iglesias más antiguas, la católica y la ortodoxa, sostienen que el descenso de Jesús al Hades fue literal. Cristo, en su alma unida a su divinidad, descendió no para sufrir, sino como conquistador, como una luz que irrumpió en la oscuridad. En cambio, muchas iglesias protestantes, surgidas tras la Reforma, ven esta frase del credo, descendió a los infiernos, como una metáfora poderosa. Para ellas, el verdadero infierno que Jesús soportó fue en la cruz, cuando cargó con el pecado del mundo y experimentó el abandono del Padre.
Un sufrimiento espiritual tan profundo que ningún tormento físico podría igualarlo. Desde esta visión, la victoria ya estaba consumada en el Gólgota. Y sin embargo, sea cual sea la interpretación teológica, la fe cristiana coincide en un punto esencial: la muerte de Jesús no fue un final pasivo, sino el inicio de una misión oculta, profunda y gloriosa. Por eso, el día entre la cruz y la resurrección, el Sábado Santo, no es un simple paréntesis. Es un día sagrado, de silencio solemne, en el que la Iglesia contempla a Jesús en reposo, pero también en acción. Porque mientras su cuerpo yacía en la tumba, su alma descendía al reino de la muerte, para liberar, anunciar y conquistar. Esta visión es especialmente conmovedora en la tradición ortodoxa. Durante los oficios del Viernes y Sábado Santo, se entonan himnos antiguos que describen esta escena como un drama espiritual. El Hades, personificado, grita con espanto al ver entrar una luz que nunca había conocido. Aquel a quien creyó devorar, resulta ser su destructor. El creador de la vida ha llegado, y su reino de sombras está a punto de colapsar. Así, desde los antiguos credos hasta los cantos de hoy, la Iglesia afirma: Jesús descendió a lo más profundo, no como prisionero, sino como rey. Y esto no es solo teología del pasado. Tiene un eco profundo en nuestras vidas ahora. Porque la tumba vacía del domingo de resurrección no fue el inicio de la victoria, sino la señal visible de una batalla ya ganada en las entrañas del mundo espiritual. Así como Dios obra en lo invisible, Jesús también lo hizo. Y lo que ocurrió en esos 3 días cambió para siempre nuestra relación con la muerte. Gracias a esta misión secreta y gloriosa, los creyentes ya no enfrentan la muerte como un abismo temible, ni como un salto al vacío. Porque si Jesús tiene las llaves, entonces la puerta de la muerte ya no está custodiada por un enemigo, sino abierta por nuestro Salvador. La muerte dejó de ser un muro infranqueable. Ahora es solo un pasillo, una transición. Un paso breve de esta vida hacia la presencia inmediata de Cristo. Esa conquista silenciosa también nos abrió algo más: el acceso directo al corazón de Dios. Las cadenas del Hades fueron rotas. Las barreras espirituales que nos separaban del cielo, destruidas. Muchos que han descubierto la verdad de estos 3 días testifican que ya no ven la muerte igual. Ya no ven funerales como despedidas eternas, sino como pausas temporales. Ya no dicen adiós con desesperanza, sino con una fe que susurra: nos veremos pronto. Porque el paraíso, el lugar de la presencia divina, está abierto. Y está lleno de vida. Está habitado por todos los que partieron en fe. Y está abierto porque Cristo fue primero, para preparar el camino. El descenso de Jesús al Hades no es solo un acto de poder. Es una declaración de amor eterno. Un amor que no solo soportó la cruz, sino que descendió a las profundidades más oscuras del universo, para encontrarnos. Para rescatarnos. Y si esta historia tocó algo en ti, prepárate. Lo que acabas de escuchar es solo el inicio. Porque aunque Satanás perdió el poder de la muerte, todavía merodea la tierra. Y lo hará hasta que Cristo regrese como Rey de Gloria y ponga fin a su historia para siempre.